El Consejo Directivo Central de la ANEP aprobó el protocolo que va a regir, y es bueno aclararlo por lo pronto hasta la Semana de Turismo, porque hay que estar analizando y ver cuáles son las situaciones y cómo evoluciona la pandemia. El trabajo ha sido, como siempre, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. Aquí tenemos que recordar la importancia de los cuidados personales, de aquellas situaciones vinculadas al lavado de manos, a la importancia de la ventilación, priorizar la realización de reuniones en los espacios libres. Recomendamos y cambiamos respecto de lo que estaba antes, respecto del uso del tapabocas. Ahora hay una recomendación de usarlo cuando hay aglomeraciones, cuando se utiliza el transporte escolar, cuando se viaja en los ómnibus. En ese sentido, creo que esas medidas son muy importantes. También lo que desde la autoridad educativa, en base a la recomendación de salud pública, la vacunación de nuestros niños resulta importante. Y también una cuestión que es un avance significativo y que ayuda muchísimo a la presencialidad en este primer protocolo, que reitero es transitorio hasta tanto podamos seguir evolucionando, que es que no hay más cuarentena. Según los casos que aparezcan en distintas partes del centro educativo, no hay cuarentena. La cuarentena va a estar solamente cuando exista un brote, y el brote se da cuando exista 2 o más casos en un aula, en un salón de clase, y que tengan nexo epidemiológico. Y eso es importante saberlo, que además hemos bajado los días de cuarentena, reitero, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, a 5 días y reintegro al 6º. Esto es importante porque ustedes recuerdan que antes era 14 días, era 10 días, luego bajamos a 7 u 8, en función, distinguiendo además si estaban vacunados o no estaban vacunados. Y ahora no hay distinción respecto de la vacuna. Y una segunda cosa que es bien importante porque hubo muchos reclamos, es el testeo. Es el testeo obligatorio que había antes y que ahora no hay más. No hay más test obligatorio y eso resulta también significativo. Los estudiantes, según si son asintomáticos y siempre en consulta con su prestador de salud, que es muy importante, se reintegrarán vencido el plazo que dije. 5 días de cuarentena desde el último contacto, si están asintomáticos, al 6º vuelven al centro educativo. Sí, estamos en para el mundo, siempre y cuando haya un brote dentro del aula. ¿Cómo se va a manejar la situación dentro de un centro educativo cuando haya un niño que sea positivo al COVID? Bueno, si hay un caso positivo, acá tiene que haber una responsabilidad de los padres, de los adultos responsables, de consultar al prestador de salud. También es muy importante en ese cuidado saber que cuando los niños o los estudiantes mayores tienen síntomas que puedan asimilarse al COVID, no deben concurrir a los centros educativos y deben consultar a su prestador de salud y estar a lo que él diga. El brote se da cuando tengamos 2 casos en un aula que tengan nexo epidemiológico, es decir, uno se contagió del otro, lo cual se da en consulta con nuestros servicios médicos, la verificación, ¿verdad?, con el prestador de salud, y en ese caso la cuarentena se reduce, como dije, sustancialmente. Y esto es importante decirlo porque esto contribuye mucho a la presencialidad en la educación, por la cual todos estamos trabajando. ¿Qué pasa?